Buenos días. El día de hoy estaremos viendo el tema de anormalidades de la fosa posterior. Mi nombre es Gabriela Salinas, soy RT del Departamento de Radiología de Imagen del Hospital Universitario de Monterrey y mi maestra asesora para esta sesión fue la doctora Claudia Rodríguez Garza. En la introducción tenemos que los avances en técnicas de neuroimagen prenatal y postnatal, el desarrollo de la secuenciación genética de próxima generación y un aumento en la investigación de modelos animales han llevado a una definición y clasificación más precisa de las anomalías congénitas de la fosa posterior. Se han propuesto clasificaciones de anomalías congénitas de la fosa posterior basadas en criterios de neuroimagen, genéticos moleculares y biológicos del desarrollo. Estas pueden deberse a causas hereditarias genéticas o adquiridas que son disruptivas. Ahorita hablo un poquito más de esto y tenemos que conocer algunos términos que les voy a estar hablando. Tenemos que una malformación se define como una anomalía morfológica congénita de un solo órgano o parte del cuerpo debido a una alteración del programa de desarrollo primario causado por un defecto genético. Estas mutaciones genéticas que causan malformaciones pueden ser de novo, que quiere decir que son esporádicas o espontáneas, perdón, en lugar de estar presentes o transmitirse por los padres. O también pueden ser una forma hereditaria, que estos son los que se van a heredar a través de los padres. Y estos pueden ser autosómico recesivo y ligado al cromosoma. En cuanto a la interrupción, tenemos que se define como una anomalía morfológica congénita causada por la ruptura de una estructura anatómica que tenía un potencial de desarrollo normal. Entre las causas disruptivas se incluye la infección prenatal, la hemorragia o la isquemia. Y estas alteraciones son lesiones adquiridas sin riesgo de recurrencia. En cuanto al desarrollo de la fosa posterior, su contenido tiene lugar durante el proceso de inducción mental en la embriogénesis. Se producen varios pasos basados en vías genéticas y moleculares que dan como resultado las estructuras anatómicas normales reconocidas en las imágenes. Los errores y defectos durante el desarrollo de estas estructuras van a dar lugar a malformaciones congénitas, incluidos la fosa posterior, el tronco encefálico, el cerebelo y la bóveda craneal. Tenemos que la agenesia es la ausencia completa de un órgano por ausencia de su tejido primordial. La aplasia es la presencia de tejido primordial que nunca se desarrolló en su órgano maduro final. La hipoplasia es un tejido primordial histológicamente normal, pero incompletamente desarrollado. Y la atrofia tenemos que es la disminución del tamaño y peso de un órgano normalmente desarrollado. Para la clasificación hay muchas. La más completa es la genética, sin embargo, para nosotros el doctor Dorfield propuso una clasificación que está basada en el patrón de neuroimagen, donde se dividen las malformaciones en predominantemente cerebelosas, cerebelosas y del tronco encefálico, predominantemente del tronco encefálico y predominantemente malformaciones del mesencéfalo. Como les mencionaba, que esta clasificación no es tan completa, pero es un poco más práctica para nosotros en la práctica diaria cuando estamos viendo estudios. Por eso hay que comprender un poquito de la anatomía y del desarrollo biológico. Para esto tenemos que el desarrollo del mesencéfalo y el romencéfalo ocurre durante el proceso de inducción ventral en la semana 5 o 10 de la gestación. Se van a formar 3 vesículas cefálicas primarias que van a ser el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romencéfalo. Estas se van a formar después del cierre del tubo neural. Los ángulos cefálicos cervical y pontino doblan el eje del sistema nervioso central embriológico en la región de estas vesículas. Entonces, a medida que se desarrolla el ángulo continuo, se produce una mayor división del rombencéfalo en una vesícula superior e inferior, el metencéfalo y el mielencéfalo. Estas estructuras se desarrollarán aún más en la protuberancia, el bulbo raquídeo y el bulbo raquídeo respectivamente. La hendidura va a continuar por la flexión continua y esto va a dar como resultado el ensanchamiento y adelgazamiento de la placa del techo y la separación de las paredes laterales del rombencéfalo, lo que va a dar lugar al rombencéfalo en su forma rombonidal característica. Y la placa del suelo expuesta va a representar el suelo del cuarto ventrículo.
Aproximadamente en la semana 10 de gestación, el tejido que se desarrollará en el plexo coroideo intenta la placa del techo adelgazada que corresponde al techo del cuarto ventrículo. Esta muesca representa la plica coroidalis y divide la placa del techo en una porción superior, que es el área membranosa anterior, y una porción inferior, que es el área membranosa posterior. El área membranosa anterior se va a fusionar en el plexo coroideo, mientras que el área membranosa posterior se va a llenar de líquido cefalorraquídeo, se va a expandir caudalmente y va a dar lugar a una estructura conocida como la bolsa de Blake. Esta bolsa de Blake finalmente se permeabiliza y el líquido cefalorraquídeo se acumula en el espacio inferior del cerebelo, lo que da como resultado la cisterna magna, que comunica libremente con el cuarto ventrículo y el espacio subaracnoideo. La bolsa de Blake tiende a retroceder para dar lugar al foramen de Magendie en la línea media. Y los ángulos laterales de la fosa romboidal recién formada van a dar lugar a los agujeros de Lusch en una etapa posterior. De manera de recordatorio de anatomía normal, tenemos el cuarto ventrículo, el lóbulo inferior de la vermis, la fisura prepiramidal del vermis, aquí, el fastigio, el lóbulo medio del vermis, la fisura primaria del vermis, el lóbulo superior del vermis, y también hay que poner atención en este ángulo, que es el ángulo tegmentovermiano, que es un parámetro medible en la evaluación de anomalía de la fosa posterior en el feto. Este ángulo se construye sobre imágenes miocititales del cerebro fetal, que lo ideal es que sea en la resonancia magnética. Se van a trazar dos líneas. La línea 1 es a lo largo de la superficie dorsal del tronco encefálico, paralela al tegmento y que debe seccionar el núcleo gracilis en el óvix. Y la línea 2 es a lo largo de la superficie ventral del vermis. Y ya la relevancia se la voy a explicar un poquito más adelante en los diversos padecimientos. Aquí tenemos una resonancia en corte sagital en la cual podemos ver la fosa posterior, que es de tamaño normal. Vemos que el vermis es normal, la protuberancia de tamaño apropiado, y hay que recordar que la longitud rostrocaudal es aproximadamente el doble que la del mesencéfalo y la del bulbo raquídeo. Tenemos también una superficie dorsal plana del tronco encefálico, que es esta de aquí, una posición normal del fastigio justo debajo del punto medio de la protuberancia ventral, y las fisuras primarias, que son esta de aquí, que van a separar el vermis en tres segmentos. En esta imagen axial ponderada entre dos de la fosa posterior podemos ver la orientación normal de las hojas del cerebelo, que van a discurrir paralelas a la bóveda craneal y tienen una orientación que se le conoce como en forma de cebolla. Y en esta imagen, también que es en T2, en una imagen coronal, que vemos cómo se ven las fisuras cerebelosas que se irradian hacia los núcleos. Y hablando propiamente de las patologías, primero tenemos a la malformación de Dandy-Walker, que esta es la malformación de la fosa posterior más común. Por lo general ocurre esporádicamente. Hoy en día el diagnóstico se realiza prenatalmente en muchos pacientes. Puede estar aislada o puede ocurrir como parte de anomalías cromosómicas o trastornos como el síndrome cerebeloso cardíaco. La mayoría de los pacientes con esta patología se presentan antes del año de edad con signos y síntomas de aumento de la presión intracraneal. La hidrocefalia va a estar presente en aproximadamente el 80% de los casos y se considera una complicación asociada más que una malformación en sí. También se puede asociar con digenesia del cuerpo calloso, con displasias del tronco encefálico, cianosis del acueducto. También se le ha relacionado con las trisomías 13 y 18. También con el virus de la rubiola y citomegalovirus. Aunque el 75% de los pacientes tienen una inteligencia normal, la presencia de hidrocefalia y anomalías cerebrales asociadas determina los diferentes grados de resultados cognitivos. También puede ocurrir una afectación sistémica, pueden tener anomalías cardiovasculares, genitales o esqueléticas. Pero ya ahorita hablando un poquito más del tema enfocado, las características claves de neuroimagen son la hipoplasia o rara vez agenesia del vermis cerebelosa, cuya porción inferior suele verse afectada posiblemente en combinación con su porción superior.
y hasta que va a estar elevada y se va a girar hacia arriba. Y también otra característica es la dilatación del cuarto ventrículo o de apariencia quística. Este gráfico nos muestra un remanente vermiano que va a estar rotado hasta el superior. El cuarto ventrículo está descubierto y se va a comunicar con un quiste de la fosa posterior y también con la elevación del torcular. Este padecimiento se debe a la falta de integración del área membranosa anterior de la plica coroidea. Las pulsaciones del líquido cefalorraquídeo hacen que el área membranosa anterior no integrada se expanda hacia atrás dentro de la fosa posterior, formando el gran quiste posterior que representa el cuarto ventrículo. Y en esta imagen de resonancia magnética podemos ver que hay una ausencia del cuerpo calloso, que hay una hipoplasia severa del vermis con la rotación cefálica del remanente vermiano, que es este de aquí, con la inversión del lamboide torcular, que es esta de acá. Vemos cómo la fosa posterior está agrandada, con espacio de líquido cefalorraquídeo retrocerebeloso que se comunica con el cuarto ventrículo prominente, que es este de aquí, asociado a hidrocefalia subpatentoria, y vemos cómo el ángulo tegmento vermiano está agrandado. Y este es un caso de aquí del departamento, en la cual es un producto nacido, terminó de 38 semanas de gestación con antecedente de polidramio, nacido por cesárea, y en la exploración física presentó cianosis peribucal. Y en la resonancia podemos ver que la fosa posterior presenta una dilatación del cuarto ventrículo y comunicación a la cisterna magna, así como la inversión de los hemisferios cerebrosos asociada a hipoplasia del vermis. El tallo cerebral es de morfología e intensidad normal. Vamos a pasar al siguiente tema, que es el quiste de la bolsa de Blake, que esto ocurre debido a la falta de fenestración de la bolsa de Blake, lo que resulta en la falta de comunicación entre el cuarto ventrículo y el espacio subaracnoideo, y esto va a conducir a una hidrocefalia tetraventricular. El cerebelo tiene un tamaño y una forma normal. Esta patología ocurre esporádicamente y no se ha informado riesgo de recurrencia. Los hallazgos típicos de neuroimagen van a ser la presencia de un quiste en una ubicación retrocerebelosa o infrarretrocerebelosa, que es esencialmente un divertículo del cuarto ventrículo agrandado. La presencia de este quiste es responsable del desplazamiento del plexo coroideo inferior al vermis a lo largo de la cadena anterosuperior del quiste. La presencia constante de hidrocefalia permite diferenciar el quiste de la bolsa de Blake de la megacisterna magna, que eso también voy a hablar más adelante. El efecto más leve puede dar lugar a la indentación del vermis inferior o de la cara medial y caudal de los hemisferios cerebelosos. Sin embargo, la fosa posterior es de tamaño normal. La presentación clínica es variable. Se han descrito casos graves de hipertensión intracraneal, generalmente relacionados con complicaciones dentro del quiste, como hemorragia o infección, y varios pacientes pueden ser asintomáticas o solo mostrar un deterioro neurológico leve. En esta tomografía podemos ver que hay un quiste cerebeloso que está continuo con el cuarto ventrículo que se encuentra dilatado, y el ángulo tegmento vermiano está aumentado. Sin embargo, el vermis se encuentra normal. También es un quiste de bolsa de Blake con una resonancia sagital y axial, en la cual podemos ver la elevación de un vermis normal, además de una lesión quística que se extiende desde el cuarto ventrículo hasta el foramen magno, y el cual podemos ver cómo el cuarto ventrículo está agrandado. Y aquí podemos ver no sé si se alcanza a ver en el proyector, pero vemos cómo se ve el plexo coroideo a lo largo de la cara superior del quiste, que es este de aquí. Bien, es un caso del departamento, es un paciente con diagnóstico de PCI, síndrome de vuelta al nacimiento, con crisis convulsivas, en la cual podemos ver la disminución generalizada del parénquima cerebral y cerebeloso de tipo cortical y subcortical, el cual condiciona un aumento de la amplitud del espacio subaracnoideo del sistema ventricular. Podemos ver que el tallo cerebral y pedúnculo cerebral están disminuidos de tamaño, y el cerebro muestra su morfología conservada. Pero podemos ver cómo hay un desplazamiento lateral del lóbulo posterior,
que se encuentra asociado a un ángulo de tegmento vermiano de 27 grados. En cuanto a la megacisterna magna, tenemos que estar caracterizada por un ensanchamiento anormal de la cisterna magna con un vermis y hemisferios cerebelosos de apariencia normal. Esto se va a deber a una permeabilización tardía de la bolsa de Blake, lo que va a permitir que la bolsa sea grande y expanda la fosa posterior antes de su fenestración. Y esto va a dar como resultado un cuarto ventrículo de tamaño normal con comunicación libre de la cisterna magna con los espacios subaracnoideos circundantes. Generalmente no va a haber hidrocefalia y la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Aunque técnicamente la megacisterna magna no es un quiste, tiene una apariencia por imagen de quiste, entonces es importante reconocerlo como un diagnóstico diferencial. Las características de imagen importantes que diferencian esto van a ser que va a tener un vermis normal que contiene 9 lóbulos, lo que lo va a diferenciar de la malformación de Dandy Walker y la hipoplasia vermiana cerebelosa, así como lo que les había comentado, la ausencia de hidrocefalia que lo va a diferenciar de la megacisterna magna de una bolsa de Blake persistente, así como la falta de efecto de masa del cerebelo circundante y la voz del cerebelo, lo que lo va a diferenciar de la anomalía del quiste aracnoideo. Y en esta resonancia podemos ver que hay un agrandamiento focal del espacio subaracnoideo lleno de líquido cefalorraquídeo. Se va a observar inferior y posterior al cerebelo, la fosa posterior de un tamaño normal. Y vemos que el cuarto ventrículo está normal y el paciente no presenta hidrocefalia. Y el ángulo tegmento vermiano es menor de 18 grados. Y tenemos otro ejemplo de cómo se ve por resonancia, en la cual tenemos un corte sagital y uno axial, en la cual podemos ver la cisterna magna que está anormalmente ensanchada en la fosa posterior, pero sí podemos saber que no hay efecto de masa contra el cerebelo. Y la hoz del cerebelo vemos que está en la línea media, y como el cuarto ventrículo y el vermis no presentan ninguna anormalidad. El quiste aracnoideo de la fosa posterior son quistes leptomeningios benignos que se desarrollan a partir de la separación o duplicación de la membrana aracnoidea con el subsiguiente llenado de la membrana aracnoidea con líquido cefalorraquídeo. Estos por lo general varían en ubicación, sin embargo hasta 2/3 se encuentran en la fosa craneal media. Son muy raros en la fosa posterior y cuando ocurren en esta ubicación pueden simular otras malformaciones quísticas de la fosa posterior, como que ya les había comentado anteriormente. La macrocefalia, los signos de aumento de la presión intracraneal y el retraso en el desarrollo son posibles hallazgos clínicos en niños con quistes aracnoideos en la fosa posterior, particularmente si el flujo de líquido cefalorraquídeo está obstruido. Sin embargo, estos quistes pueden ser asintomáticos y pueden ser descubiertos de una manera incidental. Estos no se van a comunicar con el sistema ventricular o el espacio subaracnoideo circundante. Tenemos un ejemplo de un quiste aracnoideo. En esta resonancia sagital en T1 podemos ver un gran quiste que rodea el cerebelo y este desplaza el cuerpo calloso hacia arriba. En esta imagen axial en T2 podemos ver que tiene un desplazamiento anterior y efecto de masa contra el cerebelo por este quiste. Y como también podemos ver que la O del cerebelo no se ve en la línea media. Este es otro ejemplo. En la imagen podemos ver un quiste aracnoideo retrocerebeloso que se hizo intenso al líquido cefalorraquídeo con agrandamiento aparente de la fosa posterior y está ocasionando un efecto masa en la cara dorsal del vermis, que este tiene una apariencia normal. Vemos que el cuarto ventrículo es normal y tiene un poco de hidrocefalia supratentorial. En cuanto a la hipoplasia vermiana inferior aislada, tenemos que esta es una condición patológica que se caracteriza por la ausencia parcial de la porción inferior del vermis cerebeloso. En la literatura existe cierta confusión acerca de la hipoplasia vermiana inferior debido a que se refieren a algunos autores como una variante de Dandy Walker. Pero se dejó de usar debido a que carece de especificidad, crea confusión y puede conducir a diagnósticos erróneos y un asesoramiento genético incorrecto. Esta patología no tiene riesgo de recurrencia, sin embargo, esta condición puede ocurrir en el contexto de síndromes mendelianos.
en cuyo caso pues sí va a tener un riesgo de recurrencia. Más del 75% de los pacientes tienen una evolución favorable. Algunos pacientes pueden presentar déficits funcionales leves en la actividad motora fina y el lenguaje receptivo. El resto de la vermis, así como los hemisferios cerebelosos, el cuarto ventrículo y la fosa posterior, tienen un tamaño y una arquitectura normal. También es importante, si en dado caso de que estemos viendo una resonancia fetal, es importante recordar que el diagnóstico prenatal es fiable después de las 18 o 20 semanas de gestación, ya que antes de las 18 semanas de gestación, el crecimiento caudal incompleto del vermis inferior sobre el cuarto ventrículo puede ser fisiológico. El diagnóstico prenatal de hipoplasia, por eso digo que no es tan fiable de forma prenatal. La resonancia fetal proporciona un diagnóstico más sensible y específico en comparación con la ecografía, pero la tasa de falsos positivos sigue siendo alta, está en un 30%. Y en esta resonancia tenemos el vermis cerebeloso inferior hipoplásico, con la fosa posterior de tamaño normal, la tórcula en posición normal, y se observa el cuarto ventrículo dilatado con aumento del ángulo tegmento vermiano. Sin embargo, no observamos que haya hidrocefalia en su parte anterior. Este es un cuadro que me gustó mucho de una presentación del RSNA porque viene las patologías que ya les describí y cómo podemos diferenciar, ya sea por la vermis, si está hipoplásica, pues podemos pensar en un dandy igual que una hipoplasia inferior vermiana. También podemos, por ejemplo, en el quiste de la bolsa de Blake, el vermis va a estar normal, también en la megacisterna magna y el quiste aracnoideo. El cuarto ventrículo también nos puede ayudar cuando está aumentado de tamaño. Podríamos pensar en un dandy walker, en una hipoplasia inferior vermiana o un quiste de la bolsa de Blake. Y si está el aumento de tamaño de la fosa posterior, pues también podemos pensar en una patología del dandy walker. La romboencefalosinapsis tenemos que se caracteriza por la ausencia del vermis y la continuidad de los hemisferios cerebelosos, núcleos dentados y pedúnculos cerebelosos superiores. La mayoría de los pacientes no son sindrómicos, sin embargo se pueden encontrar en el síndrome de Gómez-López Hernández. Las manifestaciones clínicas más comunes se incluye la ataxia del tronco y las extremidades, movimientos oculares anormales, estereotopias de la cabeza y retraso en el desarrollo motor. El desarrollo cognitivo a largo plazo va a llegar desde un deterioro grave hasta la normalidad. Y tenemos una imagen en la cual podemos ver un niño de 5 años que presentó ataxia, se le realizó una resonancia magnética y en esta imagen del T2 coronal en un corte más posterior podemos ver cómo hay una continuidad de los hemisferios cerebelosos con una orientación transversal anormal de las hojas cerebelosas. En esta resonancia axial del T2 se pueden también ver la continuidad de los hemisferios cerebelosos y los núcleos dentados, así como de los pedúnculos cerebelosos superiores. Y podemos observar que no hay un vermis intermedio en esta zona. Entonces, en cuanto al macrocerebelo, tenemos que es una condición extremadamente rara que se caracteriza por un cerebelo anormalmente grande con preservación de su forma. Va a presentar, la presentación clínica más bien es muy heterogénea y depende principalmente de la enfermedad subyacente. La ataxia, la hipotonía, la discapacidad intelectual y los trastornos del movimiento son comunes en estos pacientes. Como les he comentado, puede ser aislado, porque no sea sindrómico, o puede formar parte de síndromes bien definidos, como uno podría ser el síndrome de Costello o el síndrome de Sotos, o también se puede asociar a enfermedades neurometabólicas como la fucosidosis o la mucopolisacaridosis. Esta diferencia significativa en la patogénesis entre esos trastornos sugiere que el macrocerebelo puede ser una manifestación, puede no ser una entidad nosológica, sino que representa la manifestación estructural de una alteración biológica más profunda y básica como una enfermedad heterogénea.
Y en esta imagen tenemos una resonancia en T2 en corteza sagital en la cual podemos ver un marcado aumento del tamaño y así como engrosamiento de la sustancia gris cerebelosa, y la fosa posterior vemos que está en tamaño normal. El mesencéfalo parece que está alargado y engrosado, y vemos que la protuberancia parece estar disminuida de tamaño. Y esto es en un corte axial, que también digo que aquí se puede ver también el aumento de tamaño del cerebelo con el engrosamiento de la sustancia gris cerebelosa. En cuanto a la displasia cerebelosa, tenemos que es un término anatómico descriptivo. Esta condición incluye una distribución heterogénea de diferentes causas, tanto malformaciones como alteraciones, y por lo tanto las presentaciones clínicas son variables. Nos puede ayudar también la neuroimagen para ver el riesgo de recurrencia y isolamiento genético. La manifestación clínica es muy variable, desde un hallazgo incidental hasta un deterioro neurológico grave. Los hallazgos claves en la neuroimagen son la foliación anormal con fisuras, arborización de la sustancia blanca y una unión oscurecida entre la sustancia gris y la sustancia blanca. En esta resonancia es el caso de una niña de 17 años que presentó discapacidad intelectual y convulsiones. En la resonancia en T2 se muestra una foliación y fisuras cerebelosas anormales, y vemos cómo hay una pérdida de arquitectura normal de la sustancia blanca en la cara inferior de los hemisferios cerebelosos. Ya no tienen la configuración típica de capas de cebolla. En cuanto a la hipoplasia pontocerebelosa, tenemos que es un grupo de trastornos neurodegenerativos autosómicos recesivos con inicio prenatal y se caracteriza por hipoplasia del cerebelo y la protuberancia. Hasta la fecha se han identificado 10 subtipos con diferentes fenotipos y patogénesis, que son todos estos de aquí. Y esta anomalía cerebelosa se caracteriza por hipoplasia con atrofia superpuesta de inicio prenatal. En algunos casos, por ejemplo en el tipo 2, tenemos que existe una afectación más severa de los hemisferios cerebelosos. Y en las imágenes coronadas ponderadas en T2, esta afectación tiene una apariencia que le llaman como de libélula, creada por los hemisferios cerebelosos aplanados, que son las alas, y un verniz relativamente conservado. Las manifestaciones clínicas de la displasia es muy variable también, desde un hallazgo incidental hasta un deterioro neurológico grave. Y en esta resonancia tenemos el caso de una hipoplasia pontocerebelosa, que es el tipo 2, que ya se había comentado que era como que el que se encuentra la imagen subjetiva como de una libélula. Ese es un niño de 1 año que presentó microcefalia progresiva postnatal y trastornos discinéticos en el movimiento. En esta imagen de resonancia sagital en T1 podemos ver la hipoplasia de la protuberancia y la vermis del cerebeloso. En esta imagen coronal es lo que les digo del resultado de la apariencia característica de la libélula, que sería el cuerpo y las alas, en la cual también podemos ver la reducción de tamaño de los hemisferios cerebelosos, pero vemos la preservación relativa de la vermis, de la línea media, que es lo que es como que el cuerpo de la libélula, por así decirlo. En cuanto al síndrome de Joubert, se caracteriza por una hipotonía, por ataxia, por apraxia motora ocular, desregulación de la respiración neonatal y discapacidad intelectual de gravedad variable. La afectación sistémica puede estar presente e incluye la afectación renal, ocular, hepática y esquelética. Hasta el momento se ha demostrado cierto grado de correlación fenotipo-genotipo entre los 6 fenotipos y los 26 genes asociados con el síndrome. Todos estos genes codifican proteínas de los cilios primarios inmóviles que desempeñan un papel clave en el desarrollo y el funcionamiento de varias células, incluidos los fotorreceptores de la retina, las células epiteliales que recubren los túbulos renales y los conductos biliares, así como también de las neuronas. En el sistema nervioso central, los cilios primarios están implicados en la proliferación de células neuronales y la migración accionada en el cerebelo y tronco encefálico. En casi todos los pacientes, este síndrome se hereda en un patrón autosómico recesivo y presenta un riesgo de recurrencia del 25% en la familia afectada. Este es el caso de este síndrome de Joubert, que se encontró en un niño de 5 años que presentó ataxia, apraxia motora ocular y deterioro cognitivo. En esta imagen de resonancia sagital ponderada en T2
se muestra la hipoplasia y displasia del vermis, agrandamiento del cuarto ventrículo, con desplazamiento ascendente y posterior del fastigium y un istmo pontomesencefálico estrecho. La imagen en axial podemos ver los pedúnculos cerebelosos superiores alargados, engrosados y orientados horizontalmente, y una fosa interpeduncular más profunda, lo que da como resultado el signo característico que se le llama como de diente molar, por eso aquí que simula lo que es un diente, y aquí vemos cómo se vería en la tomografía. En cuanto a la displasia del casquete tegmental puntino, tenemos que esta malformación esporádica con genotipo desconocido y no se conoce una recurrencia familiar. Se va a estar caracterizada por una protuberancia ventral aplanada, un tegmento continuo en forma de casquete, ausencia parcial de los pedúnculos cerebelosos medios, una hipoplasia vermiana, aspecto similar a un diente molar también. Y en estas imágenes tenemos a la displasia tegmental del puntino en una niña de 3 años que se presentó a la consulta de urgencias debido a una pérdida auditiva neurosensorial y retraso global del desarrollo. En esta imagen de resonancia digital en T1 podemos ver una protuberancia ventral que está aplanada y una tapa que recubre la protuberancia dorsal, que es esta de aquí, y sobresale hacia el cuarto ventrículo. La imagen en axial en T2 se revelan los pedúnculos cerebelosos medios hipoplásicos bilaterales. En cuanto a la hipoplasia cerebelosa global, tenemos que puede deberse a varias causas, tanto malformaciones como disrupciones. De ahí la gran variedad de presentaciones clínicas y la escasa correlación con los hallazgos de la imagen. Con respecto a las malformaciones, se han informado de hipoplasia cerebelosa global en anomalías cromosómicas como la trisomía 13 y la 18, o trastornos metabólicos como el síndrome de Zellweger o Smith-Lemli-Opitz. Con respecto a las alteraciones, la hipoplasia cerebelosa global puede resultar también de infecciones prenatales como citomegalovirus o exposición prenatal a fármacos anticonvulsivos, alcohol o cocaína. Y en esta resonancia en T2 portaxial podemos ver que se muestra una pérdida global del volumen cerebeloso. Sin embargo, esto se ve más pronunciado en el hemisferio cerebeloso izquierdo. Tenemos una tipo variante que es la hipoplasia cerebelosa unilateral, que se debe a una aplasia completa se caracteriza por una aplasia completa hasta una simetría leve en el tamaño de los hemisferios cerebelosos. Los pacientes tienden a tener un retraso en el desarrollo y el habla, hipotonía, ataxia y movimientos oculares anormales. Es un hallazgo raro con un espectro de características que van desde la aplasia completa hasta la simetría leve. Aquí vemos cómo se ve en una resonancia axial y coronal, en la cual vemos cómo ahí está una hipoplasia cerebelosa y va a ser nada más de un lado, que en este caso fue nada más del lado derecho, y el lado izquierdo puedo ver cómo está el tamaño normal. En cuanto a la hendidura cerebelosa, tenemos que es una entidad rara que afecta principalmente a la sustancia gris cortical cerebelosa. Se extiende desde la superficie del hemisferio hacia el parénquima y puede alcanzar el cuarto ventrículo, pero sin compromiso del vermis. Las hendiduras cerebelosas representan cambios disruptivos residuales con mayor frecuencia secundarios a hemorragias cerebelosas fetales. Los hallazgos clínicos incluyen lo que son trastornos del lenguaje y del habla, ataxia troncal, trastornos del movimiento ocular, deterioro cognitivo y trastornos del comportamiento. El pronóstico y la evolución dependen principalmente de la presencia y extensión de las lesiones supratentoriales. Los hallazgos que se pueden encontrar en la neuroimagen se va a incluir una hendidura que se extiende de la superficie del cerebelo a través del parénquima cerebeloso hacia el cuarto ventrículo, así como una unión irregular entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Tenemos el caso de una niña de 4 años que presentó un leve retraso en el desarrollo. En esta imagen de resonancia en T2 axial se muestra un volumen reducido del hemisferio cerebeloso izquierdo con una hendidura lineal, que es esta de aquí, que se extiende desde la superficie hasta el cuarto ventrículo, junto con una foliación cerebelosa anormal, una fisura y arborización de la sustancia blanca alrededor de la hendidura.
En esta imagen de resonancia en T2 coronal se muestra la hendidura en el hemisferio cerebeloso izquierdo también. Y vemos cómo la estructura del vermis y el hemisferio cerebeloso derecho son normales. Ya por último tenemos la alteración o lesión cerebelosa secundaria a prematuridad, que esto va a ocurrir durante el periodo comprendido entre las 28 semanas de gestación y el término. El área superficial de la corteza cerebelosa aumenta más de 30 veces en este periodo. Y este rápido crecimiento del cerebelo sigue un proceso de desarrollo bien programado y requiere un alto grado de energía, lo que coloca el cerebelo en un riesgo alto de lesión. Particularmente se va a encontrar en las 24 a 32 semanas de gestación. Y esta lesión ocurre en hasta el 20% de los bebés prematuros antes de las 32 semanas de gestación. El deterioro del desarrollo del cerebelo en los recién nacidos prematuros puede deberse principalmente a lesiones ya sean destructivas o lesiones secundarias. Las lesiones principalmente destructivas se va a incluir lo que es la hemorragia e isquemia y van a causar pérdida del tejido cerebeloso. Las lesiones secundarias conducen al subdesarrollo del cerebelo y son causados por efectos directos, o como son la hemosiderina o los productos sanguíneos, exposición a glucocorticoides o desnutrición. Y en cuanto a los efectos indirectos, van a ser los efectos tróficos transimáticos alterados. Los factores de riesgos para esto puede ser en recién nacidos que sean extremadamente prematuros, que hayan estado en ventilación prolongada, que hayan tenido una hidrocefalia poshemorrágica y a los depósitos de hemosiderina infratentorial. En esta imagen de resonancia magnética en T1 sagital podemos ver que la fosa posterior se encuentra o se visualiza pequeña, hay un vermis pequeño y también tiene hipoplasia continua. También podemos ver el cuerpo calloso que se encuentra adelgazado, y esto debido a la secuela de la prematuridad. En esta imagen en T2 en coronal se muestra la marcada reducción en el tamaño de los hemisferios cerebelosos, que tienen una apariencia que le llaman como esqueletizada. Y también podemos ver que hay una hipointensidad de la folia izquierda, que es sugestivo de un depósito remoto de hemosiderina. El vermis cerebeloso podemos ver que está relativamente bien conservado en comparación de los hemisferios. Y también este diagrama me gustó porque se supone que está diseñado para resonancias o ultrasonidos fetales, pero pues ahí nos puede ayudar también nosotros al momento de estar el paciente ya después de que nació. Si vemos que tiene una lesión quística en la fosa posterior, hay que ver cómo está el vermis, si está pequeño o está normal. En dado caso de que sea pequeño y haya un aumento de tamaño de la fosa posterior, pues podemos pensar en una malformación de Dandy-Walker. En dado caso, si está el vermis pequeño y la fosa posterior normal, pues podemos pensar que hay una hipoplasia vermiana. En dado caso de que haya un vermis normal y el volumen normal, sin embargo, esté rotado posterior superior, pues podemos pensar en una bolsa de Blake, o el quiste de la bolsa de Blake, perdón. Y si la vermis está desplazada hacia anterior por el efecto de masa, pues podemos pensar en los diagnósticos diferenciales, que uno es la megacisterna magna o un quiste arácnido retrocerebelar. Y pues ya si tenemos una hipoplasia y vemos que el diámetro transcerebral está reducido simétrico, podemos pensar en una hipoplasia cerebral generalizada. En dado caso de que también el diámetro transcerebral esté disminuido, pero está asimétrico, pues podemos pensar en una hipoplasia cerebral unilateral. Si hay un volumen del vermiano reducido, pues una hipoplasia. Y así nos vamos también. En dado caso de las diferencias, también si tiene el síndrome del Juber, pues podemos pensar, o sea, lo vemos cuando está la imagen sugestiva del diente. Y pues también si tiene una disgenesia del hemisferio, pues podemos pensar en estos diagnósticos diferenciales. Es como que una tablita en la que nos podemos basar para ver los diagnósticos diferenciales. Y a manera de conclusión, tenemos que los diagnósticos precisos de estas anormalidades complejas son de suma importancia, como ya les había comentado al inicio de la clase, por 3 razones. Una es para determinar el patrón de herencia y el riesgo de recurrencia,
la participación de otros sistemas, por ejemplo, los riñones, el hígado, etcétera, y las implicaciones pronósticas para el niño y su familia, porque pues, a la mamá sí le va a interesar saber si tiene riesgo de recurrencia, o sea, que tu otro bebé vaya a salir con esas características. También existen implicaciones importantes para el asesoramiento genético y la planificación familiar secundarias a las diferencias significativas en el riesgo de recurrencia entre una malformación y una alteración. Entonces, la neuroimagen va a tener un papel clave en el diagnóstico de anomalías de la fosa posterior, y el desafío para el neuroradiólogo es proporcionar al médico información diagnóstica precisa y actualizada. Eso es todo por mi parte. No tenía algún comentario. Un comentario respecto a todos estos grupos de alteraciones. Como vieron, pues son muchas y las clasificaciones cada vez se van haciendo un poco más largas, enfocadas en algunas secciones en particular. Vuelvo a repetir la importancia de tener en mente cuál es la anatomía normal, cómo se ve el cerebelo, cómo debe verse en los diferentes métodos de imagen para que las puedan sospechar. Si tenemos una alteración, pues irnos a buscar, o sea, a leer qué puede ser, a qué puede estar asociado, qué otra cosa podemos pensar o qué debemos buscar, porque hay algunas alteraciones con las que a lo mejor estamos más familiarizados, o algunas malformaciones que hemos visto más, que son un poco más frecuentes dentro de la rareza que pueden llegar a tener, pero hay unas que verdaderamente son muy raras. Entonces, el ver alguna alteración en la morfología de la fosa posterior, hay que irnos a buscar qué puede ser si es que no sabemos cuáles son las posibilidades. Y siempre tener en mente pues esta imagen, la anatomía normal, cómo debe de verse el tallo, las proporciones, cómo debemos de ver el mesencéfalo, el tamaño del puente, el cerebelo, igual los segmentos de los hemisferios cerebelosos. Y en los más pequeños, sobre todo también a manera prenatal, pues hay muchas tablas que nos ayudan a ver, y muchos atlas que nos ayudan a ver semana por semana cuáles son los cambios que van a haber y cómo deberíamos esperar encontrar la anatomía para ese momento en particular, y entonces compararlo con el que estemos revisando de nuestros pacientes. Igual de manera postnatal, pues obviamente ya sabemos qué es lo que debe estar establecido, entonces ver dónde está la alteración y empezar como a desmenuzar un poquito para tratar de llegar lo más certero, lo más cercano a lo que sea que tenga el paciente. Sobre todo lo que les mencionaba en las clases anteriores, cuando vimos también malformaciones del desarrollo cortical, el describir los hallazgos de manera muy puntual es muy importante para ver qué estudios se van a solicitar después, por ejemplo, genéticos, o en qué síndromes encajaría, por ejemplo, si le dicen que tienen Joubert, o si dicen que tiene estenosis de acueducto de Silvio, no sé, o sea, ahí hay que describir todos los hallazgos, porque luego los empiezan a encajar tal vez en síndromes y piden más estudios después genéticos. Y pues, ¿nadie tiene ningún comentario? Muy bien, gracias, Gaby.